Bienvenidos a este nuevo episodio de la Iglesia Unidos en su nombre. Te pedimos que te quedes a continuación para escuchar la palabra de hoy. Muy bien, buenas tardes, Iglesia. Buenas tardes a los que nos visitan por primera vez. Si hay alguien nuevo y no los saludé, le damos la bienvenida. Si hay un alma menesterosa, necesitada, en esta tarde, creo que somos todos. No solamente aquel que viene cabizbajo o porque la vida no le sonríe tanto últimamente, sino que todos nos encontramos en la misma situación, independientemente de las circunstancias en las que nos podamos estar desenvolviendo hoy por hoy. Así que te doy la bienvenida, el Señor nos da la bienvenida a este lugar. Como dije la semana pasada o la anterior, no recuerdo, la iglesia no es un club social donde tenemos que llenar un formulario para pertenecer, sino que es Cristo quien hoy nos reúne por su gracia y su misericordia. Misericordia porque perdona nuestros pecados, gracia porque no lo merecíamos que nos perdonara. Y hoy estamos aquí y debemos dar gloria por eso. Yo le pido que usted vaya buscando la lectura que vamos a hacer hoy día, que es en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Vaya buscándolo, pero quisiera que lo leyéramos y ponerlos un poco en contexto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias y toda la gloria. Reconocemos, Señor, nuestra necesidad de que estés en nuestras vidas presentes, estés en nuestros pensamientos, estés esta noche, esta tarde en este lugar. Creemos que así lo es, creemos que nos estás esperando, que nos estás preparando en la semana para poder compartir juntos en armonía y recibir, Señor, y darte toda la gloria y recibir de vos tu palabra, Señor, con gozo, con alegría. Y, Señor, te pedimos, te rogamos que por medio de tu Espíritu Santo nos des iluminación en nuestro entendimiento, que ilumines los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Señor, comprender, atesorar y pueda ser raíz tus verdades, estas verdades de tu palabra en nuestros corazones y nos sirvan para crecer conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Dejamos todo en tus manos y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Leíamos este pasaje y quizás muchos conocemos o identificamos a la iglesia de los Tesalonicenses como una iglesia ejemplar. Pablo les habla y empieza de una manera hermosa, describiendo y haciendo una reflexión en estos primeros versículos, y así lo va a ver. Si usted lo lee y lee las dos cartas a los Tesalonicenses, lo va a ver a lo largo de todas las cartas que Pablo no deja de dar gracias a Dios por lo que está pasando en esta iglesia en ese momento. Y es algo que nos debe llamar la atención, es algo que, porque no de todas las iglesias, ¿sí?, se habla de la misma manera en la Biblia. Y obviamente nosotros no estamos exentos a parecernos a la iglesia de Corinto o a la iglesia de Tesalónica. Espero que no nos parezcamos tanto a la de Corinto, yo creo que no. Y espero que nos podamos parecer más a la de Tesalónica.
Pero para ponerlos en contexto, muchas veces nos surge o me surgía la pregunta de decir, ¿cómo es que ellos llegaron a hacer esta iglesia de la que Pablo se sentía realmente agradecido a Dios, de la que realmente se sentía orgulloso y los recordaba con amor? Los recordaba con amor en cada una de sus oraciones, dice Pablo, en cada una de sus oraciones. Pero para entender cómo es que Dios reúne a la iglesia que estaba en Tesalónica, porque no es que salió de un repollo la iglesia de Tesalónica, sino que Dios ya tenía a aquellas personas que iban a ser salvas en ese lugar, en esa ciudad, muy importante, por cierto, en aquella época, y de la cual se iba a escribir, y nosotros hoy íbamos a estar leyendo prácticamente 2000 años después. En Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 10, podemos ver un pasaje que nos describe las pinceladas del comienzo de esta iglesia, o de lo que iba a ser esta iglesia, y dice: pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces pasaron por Misia, descendieron a Troas, y por la noche se le mostró a Pablo una visión, y era un hombre de Macedonia que estaba de pie suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Esto lo escribe Lucas, ¿sí?, narrando lo que Dios le había mostrado a Pablo en aquel momento, ¿sí? Le había mostrado en una visión, era una visión tal cual, de las tantas que tuvo Pablo. No fue un sueño, no fue algo que se le ocurrió a Pablo, fue algo directamente demostrado y mostrado por Dios, porque obviamente había algo que Dios tenía en ese lugar. A lo que ellos pudieron acudir, esto pasa en el segundo viaje misionero de Pablo, ¿sí? Pablo, que tuvo 3 viajes misioneros, y en el segundo viaje tuvieron un montón de inconvenientes, tuvieron un montón de problemas. Acá veíamos que aún el mismo Espíritu no les permitía ir y predicar en cualquier lugar o donde ellos se habían propuesto, sino que el Espíritu Santo en su debido tiempo le muestra por una visión a Pablo dónde es que él los quería. Y eso no quiere decir que por haber hecho caso a la visión no tuvieron problemas, sino que lo podemos ver más adelante en el capítulo 17. Dice que Pablo y Silas, o Silvano en este caso, que era quien estaba acompañando a escribir la carta, Pablo y Silas, después de haber pasado por un par de ciudades, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga, un templo de los judíos de aquel tiempo, y Pablo entró, según era su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, diciendo: este Jesús, a quien yo les anuncio, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos temerosos de Dios y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba, organizaron un paro, le hicieron un paro a Pablo, y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: esos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos del César, decían los judíos, y diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron a la multitud y las autoridades de la ciudad que oían esto, pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, los soltaron. Enseguida, los hermanos los enviaron de noche, escondidos como si fueran fugitivos, a Pablo y Silas, los enviaron a Berea. Y ahí vuelven a pasar más o menos la misma historia en Berea. Pero esta iglesia, que al parecer
es y tiene muchos atributos de los cuales nosotros podemos imitarlos y es digna de que nosotros podamos ponerlo como ejemplo, porque la misma palabra la toma como un ejemplo para nosotros hoy. Empezó de una manera muy turbulenta, y déjenme mencionar que Pablo no estuvo acá sino más de 3 meses. Puede haber estado como entre 2 o 3 meses con los hermanos de Tesalónica, y dice que muchos de los judíos creyeron, algunos de los judíos creyeron, que muchos de los griegos creyeron, y algunas mujeres nobles, hace referencia de algunas mujeres que estaban en la alta sociedad de aquel tiempo y de aquella ciudad. Y esto debe llamarnos la atención porque vemos que aún en estas circunstancias, aún en este momento, Dios guarda su iglesia, Dios levanta su iglesia, Dios prepara su iglesia, y no es mucho el tiempo que Pablo estuvo con ellos. No es ni siquiera el mismo tiempo que Jesús estuvo con los discípulos, con los apóstoles, que fueron 3 años, sino que fueron de 2 a 3 meses que hicieron en la vida de algunas personas, por el poder del Espíritu Santo y la predicación de su evangelio, que se levantara una iglesia realmente convencida de sus pecados y arrepentida de ellos. Y que eso diera de qué hablar, no solamente a las personas que veían y vivían en el lugar, sino que esto llegaba mucho más allá, mucho más afuera, a las afueras de Tesalónica. ¿Sí? Esta ciudad era una provincia romana, era la capital de Macedonia, y era muy importante política y comercialmente. Entonces había mucha gente que iba y venía, y no era que antes tenían vuelos en avión, sino que eran lugares y puntos estratégicos en un lugar, en un camino, donde la gente podía comerciar, podía hacer política, y iba pasando por puntos muy claves. Entonces ahí era donde se concentraba la mayor cantidad de gente, y era una estrategia del Evangelio, en este caso del Señor, plantar una iglesia ahí, y que Pablo pudiera enviarles esta carta para que ellos pudieran evangelizar a todo aquel que podía pasar por Tesalónica para comprar un cordero, o para vender unas pieles, o para hacer cualquier cosa que fueran a hacer en el lugar. Entonces todo esto tiene una razón de ser, no es que, como les decía, Tesalónica nació de un repollo, sino que estaban los planes de Dios que así fuera. Y para entenderlo, de lo que realmente estaba pasando en Tesalónica, y Pablo lo describe muy, muy bien en el capítulo 1 de la carta de Tesalonicenses, en el versículo 9, un poco más abajo de lo que estábamos leyendo, dice que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, entendiendo la circunstancia, entendiendo el contexto y entendiendo lo que estaba pasando en la vida personal de cada uno de estos miembros de la iglesia de Tesalónica, es que entendemos por qué la iglesia, el cuerpo de Tesalónica, llegó a ser lo que se nos describe en esta carta. ¿Por qué? Si hay algo que quiero hacer mención hoy día y que no se nos borre de la cabeza y que lo deberíamos tener presente, y que ya lo hemos mencionado, es que la iglesia no es un edificio, sino que la iglesia somos nosotros. Es vos, yo, somos nosotros, somos las personas, no es un edificio. Entonces, al entender de esta manera que cada uno de nosotros somos los que componemos este cuerpo, esta iglesia local acá en Dorrego que se congrega, entonces es donde toma una responsabilidad, o deberíamos tomar nosotros dimensión de la responsabilidad que tenemos, no solamente como hijos, sino como hermanos en la fe que venimos y nos sentamos sábado tras sábado en estas bancas. Ya sea que lleves mucho tiempo o lleves poco tiempo,
Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy grande por el que tenemos al lado. Y volviendo y entendiendo, teniendo este punto de partida, es cómo llegaron ellos a ser una iglesia tan ejemplar, qué cosas perdieron, qué cosas ganaron, cómo llegaron a ser una iglesia en donde se ve y podemos notar la mano de Dios, la obra de Dios. Y es en base a esta pregunta o es en base a esta situación que decidí ponerle como título al mensaje, que si Dios obra en tu vida, obrará en su iglesia por consecuencia. Si Dios obra en tu vida, si Dios obra en mi vida, por consecuencia debe obrar en su iglesia. Al sentido contrario, si Dios no obra en tu vida, Dios no puede obrar en su iglesia. Es decir, que la iglesia es un reflejo de lo que son sus miembros, de lo que son aquellas personas que lo componemos. Y con esta es la intención de que podamos entender lo que realmente significa que pertenezcamos a una iglesia. Como les decía, la iglesia no es un club social, no es que cada uno de nosotros llenó un formulario para que nos aceptaran o tuvimos que llegar a un cierto promedio de algo para que nos aceptaran. La iglesia es comprada y la iglesia es convocada y la iglesia es redimida y llamada por aquel que ha pagado un alto precio por ella. Y eso es lo que hoy quisiera que recordemos. Yo sé que quizás hay cosas que ya muchas veces las hemos nombrado, las hemos mencionado, pero también son muchas veces las que nos olvidamos de que somos parte de un cuerpo y muchas veces no tenemos en cuenta que no solamente afecto mi vida cuando no estoy siendo responsable en lo que a Dios se refiere, sino que afecta a los que están al lado mío, que afecta a los que están en la familia de Dios. Amén. Y quisiera dividir esto en dos grandes puntos, este pasaje que hemos leído. Y el primer punto es, Dios obra en una iglesia que agradece a Dios por su iglesia. Suena redundante, pero Dios obra en una iglesia que agradece a Dios por su iglesia. ¿Se entiende el juego de palabras? Suena redundante, pero esto me llevó a hacerme una pregunta. ¿Hace cuánto no me tomo el tiempo para darle gracias a Dios por la iglesia? No por el edificio, no por el ventilador o el aire acondicionado o lo nuevo que se puede hacer, sino por los hermanos que componen la iglesia, por aquellos que sirven cada sábado o entre semana para que cada uno de nosotros podamos ser enriquecidos, bendecidos, fortalecidos, animados, alentados. ¿Hace cuánto no nos tomamos el tiempo para poder dar gracias de la persona que tenemos al lado? Por lo que Dios está haciendo en la vida de la persona que tenemos al lado. No porque demos gracias a Dios porque es su iglesia, sino porque es el hermano que yo tengo al lado. Sino porque es la persona que a pesar de que está pasando por un montón de dificultades, como yo o como cualquiera de ustedes, es la persona que también quizás está aportando para que tu vida sea encaminada, para que tu vida sea animada, para que tu vida sea alentada a que podamos ir y andar en buenas obras, que es para lo que fuimos llamados. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que no te tomás un tiempo para dar gracias verdaderamente? Y no hablo de muchas veces cuando tomamos este tiempo de reflexión, quizás en la adoración, en el momento de la alabanza, sino en tu casa, en tu día a día. En tu día a día. Recordemos que somos una iglesia, no un club social y nos vemos cuando tenemos algún evento. Y miren lo que dice Pablo. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz
Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Siempre. Y eso es lo que nos debe hacernos caer en la cuenta de qué es lo que hay en mi corazón o qué es lo que me motiva verdaderamente, y espero que con los otros puntos que vamos a ver podamos también entender cuáles son otras cosas que deberían componer ese agradecimiento en nuestro corazón. Pero acá vemos a Pablo con un corazón pastoral, recordando en sus oraciones siempre y dando gracias a Dios por todos los tesalonicenses, dice. Así que yo te animo con este primer punto, yo te animo a que vos puedas dar gracias, que vos puedas detenerte y pensar un poco o un momento en eso que vos estás agradeciendo, no lo que otra persona tiene que agradecerte, no lo que te deberían agradecer, no lo que me deberían agradecer, sino cuántas cosas tengo para dar gracias a Dios por el hermano que ha puesto al lado, por la familia que nos ha ayudado. Cuánto tenemos que agradecer. Y estos empiezan a ser ciertas virtudes que debemos identificar y que podemos identificar muy fácilmente en esta iglesia de Tesalónica. El agradecimiento. Dios obra en una iglesia que agradece a Dios por su iglesia. La iglesia, como les decía, somos nosotros, que frecuentemente le damos gracias a Dios por nuestros hermanos. Y el segundo punto, ya casi me voy a extender un poco, es que Dios obra en una iglesia que tiene las virtudes del carácter cristiano. Y ahora me voy a explicar un poco mejor. Las virtudes del carácter cristiano. Dios bendice a la iglesia y hace crecer o trabaja, obra en una iglesia que demuestra o refleja las virtudes del carácter cristiano. Y si me acompañan acá en Tesalonicenses, dice el versículo que vamos a estar leyendo, los versículos que vamos a estar leyendo, dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y si no lo pudieron identificar, yo los ayudo. Y acá hay 3 virtudes de las que Pablo nos está hablando muy firmemente y está resaltándole a la iglesia de Tesalónica. Y es su obra de fe, es su trabajo en amor y es la firmeza de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 virtudes que son la fe, el amor y la esperanza, y que no nos va a alcanzar el tiempo para mencionar la cantidad de versículos que en el Nuevo Testamento nos habla acerca de estas 3 virtudes. Es más, Pablo habla mucho acerca de estas 3 virtudes. Habla mucho y las nombra y las tiene en cuenta, y es repetitivo porque son virtudes importantes que vos y yo, si estamos convencidos y nos hemos convencido en algún momento de nuestros pecados y nos hemos arrepentido de ellos y hemos venido en arrepentimiento y fe en Cristo, entonces quiere decir que estas virtudes tienen que verse y tienen que ir abundando en nuestra vida. No porque lo diga yo, sino porque es algo que la palabra nos invita y nos exhorta a hacerlo, porque es Dios mismo, es un reflejo de fe, de amor y de esperanza. Ya que, como les decía al principio, la iglesia son las personas y en un edificio somos responsables. Y acá es donde vuelvo y retomo, somos responsables de reflejar en nuestras vidas estas virtudes. La fe, el amor y la esperanza. Somos responsables. Somos responsables tanto de nuestra vida como del hermano que tenemos al lado. De eso somos responsables, y a tal punto llega esa responsabilidad que eso impacta en la visión, eso impacta en lo que realmente nuestra iglesia
dice de las puertas, para adentro y para afuera. Impacta porque, como te dije, vos y yo somos los que reflejamos esas virtudes o no las reflejamos. Y en primer lugar, Pablo habla de esa obra de fe. Dice, si hay algo que yo tengo en cuenta a la hora de dar gracias a Dios, es porque me acuerdo de su obra de fe. Yo me acuerdo de su obra de fe y me glorío, me enorgullezco y le doy gracias a Dios. Fíjese que Pablo le da gracias a Dios, no le da gracias a los tesalonicenses por haber recibido la palabra con amor, no, sino que le da gracias a Dios porque es Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. Es Dios el que le permite a los tesalonicenses obrar de una manera que su fe sea realmente reivindicada y sea realmente un reflejo de su conversión, de su arrepentimiento, de su vida sincera y genuina delante de Dios. Y ahí es cuando nosotros tenemos que también empezar a hacer un chequeo en nuestra vida. ¿Qué es la fe? Ya lo sabemos, los que conocemos quizás Hebreos 11 nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera habla de esa esperanza que vamos a estar hablando un poco más adelante. Y esa convicción de lo que no se ve es aquel que es invisible, todopoderoso, que no podemos ver ni tocar, pero que ha invadido nuestras vidas de tal forma que no hemos podido resistirle, que no hemos podido echar fuera. Entonces, esa fe, y eso es, por así decirlo, la parte teórica de la fe, la parte que conocemos porque está escrito y porque se nos ha enseñado. Pero Pablo habla acerca de ellos y cabe también destacar que esa obra de fe no tiene nada que ver con el ser salvos por obras, con el tener que las obras tengan algo que ver en nuestra salvación, ¿sí? Porque la palabra dice en Efesios, porque somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe, porque es un don de Dios. Entonces Pablo eso lo deja muy en claro, esa obra de fe tiene que ver con lo que en nuestra vida cotidiana, en tu trabajo, en tu familia, cómo nosotros permanecemos y crecemos en esa fe, en esa certeza de lo que estamos esperando. Yo soy obediente y voy a trabajar de una manera tal que le agrade a Dios. No me voy a prestar para la mentira, no me voy a prestar para el robo, no me voy a prestar para el chisme, no me voy a prestar para aquellas cosas que sabemos que a Dios no le agradan y que no dan fe de la fe que profesamos. Esa fe en nuestra familia, la forma en la que yo me dirijo a mi esposa y mi esposa se dirige a mí o a mis hijos o a nuestros padres o a los amigos. Esas cosas que nosotros hacemos y dejamos de hacer por obediencia a lo que en su palabra nos invita por fe a creer y seguir y caminar en esa voluntad. Esa fe que se compone de las decisiones que cada día tomamos, porque tiene que ver con la convicción con la que vivimos, con la convicción y la certeza con la que vivimos. Pero muchas veces parece que no tenemos ni convicción ni certeza de lo que estamos creyendo o decimos creer. Porque me es mucho más fácil dejar de obedecer o dejar de tener tanta fe o de ponderar tanto la fe y ponerla en un pedestal, si al fin y al cabo me duele mucho tener que ganar o perder a causa de esa fe. Porque la fe es lo que nosotros vamos a dejar en evidencia cuando hablemos, cuando pensemos. La fe es lo que vamos a dejar en evidencia cuando actuemos. Esa es la fe. Esa es la convicción que nosotros dejamos ver. Esa es la certeza que vos y yo dejamos ver con tus amigos en la facultad, con tus compañeros de trabajo, aún en la iglesia misma. Y
Algo que cuando hablamos de fe tenemos que replantearnos y ponernos a pensar es que sabemos que hay una fe que es genuina y una fe que no lo es. Y no tenemos un detector, obviamente, para ver quién tiene o no una fe genuina. Hay cosas que nos van a mostrar, pero de acá a 5 kilómetros que no tenemos fe o que una persona no ha creído realmente. Pero ahí es donde Pablo hace ese hincapié y nos hace pensar y meditar en esto. Ustedes muestran esas obras de fe, de esa fe que los salvó, de esa fe que los hace parte de esta iglesia, que los hace responsables y están mostrando obras de su arrepentimiento, obras de amor, están siendo aquellas personas de consuelo o de consejo para aquellos que están pasando una dificultad, aquellos que están ayudando por medio de la fe, no a que la otra persona tenga una mayor autoestima o a que mejore su situación financiera o económica, sino que obramos en fe para que otras personas puedan venir a la fe en Cristo. Sino que obramos en fe para que otras personas puedan venir a la fe en Cristo. Y esas son las obras de las que Pablo nos habla. Como dice Santiago, si decimos que tenemos fe pero no tenemos obras, la fe es muerta. La fe es muerta, pero nada nos da un indicio en la palabra que solamente haciendo obras demostramos tener una fe genuina. Que yo haga obras de fe no demuestra que tengo una fe genuina. Hay que hacer un cambio de lugar. Primero la fe genuina, después las obras. Y esto es algo que era notorio en Tesalónica. Era totalmente notorio. Al punto tal que en el tercer viaje misionero de Pablo dice que la gente en Jerusalén estaba pasando muchas dificultades, hambre. Entonces dice que la iglesia de Macedonia, dentro de ella estaba Tesalónica y otras iglesias, dice que daban más aún de lo que no tenían para poder ayudar a aquellos hermanos de la fe. A aquellos hermanos de la fe. Entonces vemos obras de fe. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a esto? Si hacemos un chequeo, un paneo, porque no es la iglesia quien debe hacer obra de fe. Somos nosotros los que debemos hacer obra de fe y eso se refleja en la iglesia. Eso se refleja en la iglesia, se refleja en los ministerios que nos toca servir, se refleja en las conversaciones que podemos tener, se refleja en las oraciones que podemos tener los unos por los otros, en el tiempo pequeño que podemos llegar a compartir entre semana. Ahí es donde se refleja esa obra de fe. Esa fe que tiene que ver con nuestra vida diaria, en la familia, en el trabajo, con los amigos, en la facultad o donde sea, es lo que va a impactar directamente en nuestra iglesia. Porque si Dios obra en tu vida, obrará en su iglesia. Obrará en su iglesia. Es directamente proporcional, para el que le gusta la matemática. Directamente proporcional. El segundo punto o la segunda virtud que Pablo menciona es ese trabajo en amor. Otra de las cosas que a Pablo le traía a la memoria al Señor cuando oraba por los tesalonicenses es el trabajo en amor. Ahora yo me empezaba a preguntar y digo, ¿cómo Dios o cómo Pablo vería nuestra iglesia? ¿Cómo vería nuestras vidas? Y me pregunto, ¿le daría gracias a Dios por estas cosas que ve en nuestra vida? O sea, me lo pregunto para mí, te lo dejo a vos. Pablo le daría gracias a Dios por lo que está viendo en cuanto a estas virtudes en tu vida, en mi vida. No porque seamos bonachones en demasía y corazones grandes, porque fuera hay muchas personas que no conocen a Dios y son muy buenas, bondadosas, generosas, honestas, sinceras, genuinas. Sino que esto tiene que ver con tu fe y mi fe, con nuestra fe, con aquel que nos ha llamado, y en este caso nos pasó lo mismo que a Tesalónica.
hemos profesado que nos hemos vuelto de los ídolos a Dios para servir al único Dios verdadero. Eso es lo que declaramos. Eso es lo que nosotros declaramos y espero que cada uno lo confiese con certeza y con convicción. Dice otra de las virtudes, su trabajo de amor. Y cuando Pablo hace referencia a ese trabajo en amor, no hace referencia solamente a una emoción o a un sentimiento como el que yo puedo sentir por mi esposa o por mi hijo, o por algún amigo o un hermano, sino que lo hace en un sentido totalmente sacrificial. Lo hace en un sentido totalmente que no tiene nada que ver con el egoísmo de la persona, que no tiene nada que ver con nuestra acepción de persona, porque algunas personas las amamos y otras personas no las amamos, sino que Pablo acá está haciendo referencia a un amor que tiene que ver con siempre, que nunca es suficiente, tiene que ver con un amor que nunca es suficiente, tiene que ver con un amor que nunca es suficiente. Ese trabajo en amor y esa palabra trabajo, ¿se acuerdan de la carta del Apocalipsis cuando el Señor le envía la carta a la iglesia de Éfeso? Él dice, conozco de tu arduo trabajo. Y hace referencia a una palabra griega, no recuerdo bien la palabra, pero sí el significado o el sentido. Y es que ese trabajo en amor o ese arduo trabajo, podríamos decir que es un arduo trabajo de amor. Es un trabajo arduo, y arduo significa algo que es cansador, algo que es agotador, es algo que nos llama y nos invita cada vez a dar. Y como nunca es suficiente, es dar y dar. Y la iglesia de Tesalónica, no solamente acá, sino que pueden verlo después en el capítulo 4, Pablo les dice, del amor fraternal no hace ni falta que yo les escriba. No, ustedes realmente dan ejemplo del amor fraternal entre ustedes, en la iglesia y para aquellos que son nuevos. No hace ni falta que yo les escriba, pero ¿saben qué? Les pido y los exhorto que abunden en estas cosas, que abunden. O sea, no bastaba con ser un ejemplo ya, sino que ellos tenían que abundar y abundar. O sea, que rebose ese trabajo arduo, cansador, agotador, que muchas veces va a demandar tu tiempo personal, que muchas veces va a demandar tus lágrimas, tu esfuerzo físico. Pero dijimos que deberíamos sentirnos responsables por la persona que está al lado. No es un trabajo en amor para mí mismo, sino que es un trabajo en amor y es un arduo trabajo por la persona que tengo al lado. No por el familiar que tengo al lado, no por el parentesco que yo tenga con la persona, sino porque nos une un lazo común a todos, y es que necesitábamos un Salvador, somos pecadores, Cristo nos salvó y nos hizo parte de su pueblo. Entonces, cada uno de aquellos que seamos parte de ese pueblo, de Cristo, de su iglesia, nos necesitamos y somos responsables los unos de los otros, porque somos las personas las que conformamos las iglesias. Y yo puedo dar fe de que en esta iglesia hay personas que trabajan en amor y van a seguir trabajando en amor, y de las cuales yo y cada uno de nosotros podemos estar agradecidos. Y sí, yo sí te invito a que no salgas hoy día y te olvides de dar gracias a Dios por la persona que tenés al lado, por el hermano que te ha ayudado, que te acompaña, que ha intentado entenderte, aún en su debilidad, porque todos somos ovejas, porque todos flaqueamos, porque todos caemos y todos necesitamos ser alentados y dependemos de nuestras oraciones. Muchas son las veces que nos resulta cansador
y hasta nos fastidiamos. Y decimos, no, me cansé, ¿sabes qué? Yo con fulano de tal no hablo más. No, ya me cansé. O con fulana de tal, no, es que no se puede. No. O ¿saben qué? No, es que el Tomás, no se puede hablar con el Tommy. No, porque... Y me cansé. Y ya está, ya di tiempo, ya le ofrecí ayuda, consejo. Entonces no le voy a ofrecer más nada al Tomasito. Como dice Jorge, no le voy a ofrecer nada al Tomasito. Pero ese trabajo en amor habla de un amor que no se cansa de hacer el bien. Y no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos. No nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos, como dice su palabra. Así que si estabas cansado, fastidiado con un hermano, trata de que se te acomoden las ideas, dejar la intolerancia de lado y amar y recibirlo y acompañarnos de la misma manera que Cristo ha hecho con nosotros y hace con nosotros, con vos, conmigo, cada día. Trabajo en amor, arduo trabajo. Como les decía, nunca es demasiado, siempre nos falta por más que demos mucho y nos consideramos en condiciones de, listo, ya está, me tomo vacaciones con este hermano, esperando recibir algún fruto o ver una retribución muchas veces. Cristo murió por nosotros, por gracia, derramando así de su amor en nuestros corazones. Cristo murió por vos y por mí, sabiendo y conociendo muchas veces de antemano lo que hay en nuestro corazón verdaderamente, sirviendo o estando ahí quizás expectante. Cristo murió por vos y por mí, por gracia, no lo merecíamos. No es lo mismo que yo pase por la calle y una persona me pida plata y yo se la dé porque se compungió el corazón y me dio, tuve misericordia de esa persona y le di plata. O la ayudé en algo que ella me pidió. Como les decía, eso sería misericordia. Y cuando hablamos de esa gracia que Cristo tuvo con nosotros, tiene que ver con que no es que ni siquiera nosotros le pedimos, ¿sí? Es este el resultado gráfico. Es como que esa persona que te hubiese pedido plata en la calle y vos les diste, la gracia significa que esa persona quizás la noche anterior entró a tu casa, robó, le hizo daño a algún familiar tuyo y encima después te pidió plata. Bueno, esa es la condición tuya y mía cuando Dios habla de su gracia. No lo merecíamos. No lo merecíamos. Esa es tu condición y mi condición. Ese es el amor que Él nos tiene y nos llama a tener entre nosotros. A lo que deberemos preguntarnos, ¿estamos trabajando en amor? Y no digamos, soy una persona que he sufrido mucho y realmente los hermanos de la iglesia no han demostrado amor conmigo o no han tenido ese amor del que hoy día se nos predicaba o últimamente ese amor no ha estado presente, sino más bien preguntémonos, ¿estoy abundando en amor para con los demás? Porque se trata de vos y de mí. Si Dios obra en tu vida, Dios obra en su iglesia. No de lo que otros pueden hacer por vos. Estamos hablando de cada uno de nosotros. Si Dios obra en mi vida, obrará en su iglesia, obrará en ustedes, obrará en mí. Obrará en todos aquellos que somos y decimos ser sus hijos. Tercer virtud que nombra y es la firmeza de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y si hay algo que se caracteriza a Tesalónica, es porque desde el principio al final de la carta tenía una visión clave, y era que sabían a quién estaban esperando. Hablábamos de esa fe que es esa certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y vemos en esta virtud que Pablo resalta y de la cual está totalmente agradecido a Dios porque lo ha hecho y ha obrado de tal vida, de tal manera en la vida de los tesalonicenses y en esa iglesia, que era algo que se notaba y era que era tan firme la convicción, la fe que tenían en esa esperanza
que representa tener como Señor a Jesús, aquel que derramó su sangre por tu vida, por mi vida y por todos aquellos que han creído y van a creer en Cristo. Era tal la convicción y que muchas veces nosotros pasamos por alto, porque decimos, listo, ya está, si total la salvación no se pierde para mí. Entonces yo ya creí, ya oré, me arrepentí en su momento, vengo el sábado, me echo una oración, que el hermano ore por mí, me voy tranquilo, con la conciencia tranquila y vivo mi vida en piloto automático. Y muchas veces hacemos ver esa esperanza tan chiquitita, una esperanza tan chiquitita, que avergonzamos o deberíamos avergonzarnos de decir que creemos o de que tenemos una esperanza viva, una esperanza wow, que muchas veces nos llenamos la boca y tenemos tantos clichés para hablarle a una persona de afuera que sí, quizás no conoce. Y le decimos, no, porque en Cristo hay esperanza, porque venite a la iglesia, que te juro que tu vida va a cambiar, que el Señor va a hacer cosas nuevas, y ni siquiera nosotros estamos entendiendo, le damos el significado o entendemos el significado que tiene esa esperanza como el que le estaban dando los tesalonicenses. Y es como yo te digo, si Dios obra en nuestra vida, obra en la iglesia. Si yo, vos, cada uno de nosotros no tenemos en claro cuál es nuestra esperanza, entonces la iglesia va a reflejar desesperanza. No va a haber una confianza en lo que nosotros esperamos. Va a haber, bueno, este quizás es amoroso, es cariñoso, este es una ternura, pero ¿en base a qué? Y los tesalonicenses tenían esa esperanza, esa firmeza en Jesucristo, en lo que venía, porque Cristo viene, porque ellos creen en esa segunda venida, al igual que vos y yo debemos creerlo, que Cristo viene a buscar a su iglesia, ya sea que nosotros vayamos antes o Él nos venga a buscar, pero Cristo viene. Y Él lo ha prometido y lo va a cumplir. Y esa es nuestra esperanza. No es la economía del país, si se mejora o no se mejora, si los políticos son menos o más corruptos, si en el trabajo te pagan menos o te pagan más, si estás en negro o estás en blanco. No tiene que ver con eso nuestra esperanza, o no debería tener nada que ver con eso. Nuestra esperanza es que Jesucristo viene pronto a buscar a su iglesia, a los escogidos, a aquellos que andan peregrinando, que están de paso, que buscan su hogar, que buscan llegar a la ciudad celestial que está preparada para vos y para mí en los cielos. Y que saben que es inmarcesible. Inmarcesible significa que no se marchita, que no se marchita. ¿Ustedes vieron lo feo que son las flores cuando se marchitan? Bueno, nuestra esperanza y nuestra herencia nunca va a ser fea. Es maravillosa y es gloriosa en Cristo. Y eso es lo que Tesalónica tenía muy en claro. Y Pablo estaba orgulloso y agradecido porque ellos habían creído. Y dice la firmeza en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando habla de firmeza, hace referencia a algo que está puesto bajo presión o bajo un peso tal que no se dobla y no se rompe. Es tan firme que no se dobla ni se rompe. Esa era la esperanza de los tesalonicenses. Esa confianza que muchas veces vos y yo perdemos de vista. Esa esperanza que vos y yo muchas veces no la tenemos en nuestro horizonte. Esa esperanza que muchas veces nos cantamos y decimos que necesitamos y que esto y que... pero no lo demostramos en nuestra vida. Y por ende la iglesia no puede reflejar esperanza. Y si no refleja esperanza, y si vos y yo no tenemos esperanza, entonces caemos en la desesperación de la desesperanza, que es como vive cualquier persona que está afuera y que no conoce a Cristo. Porque andás como a tientas, andamos a ciegas. Yo vivo la vida, si total no sé qué va a pasar después. La vida es una sola y hay que vivirla.
hagamos esto, aquello y total, mañana moriremos. Y pasa a tener un sentido tan vano y tan poca cosa. Y muchas veces nos encontramos viviendo de la misma manera, disfrutando aún aquellas cosas y nos gloriamos de sentirnos con la conciencia tranquila, de decir, no le hago mal a nadie, me congrego de vez en cuando, o voy todos los sábados religiosamente, voy todos los sábados, todos los domingos a la reunión de oración, estoy. Pero caemos en una vida totalmente desesperanzada. ¿Y saben qué? Es la esperanza la que debiera ser un motivo de obrar en fe, de trabajar en amor, porque yo sé lo que estoy esperando, porque yo creo en quien estoy esperando, porque fiel es el que cumple la promesa, el que lo prometió, es fiel. Y sé y he creído en un Dios fiel, justo y verdadero. Justo y verdadero. Podemos poner otros sinónimos a esta firmeza, a esta esperanza. Podemos llamarle constancia, perseverancia, que tiene que ver con el poder, como les decía recién, ir en un camino sin que nuestra convicción sea doblada, quebrada, quebrantada. La diferencia que nosotros tenemos con aquellos que viven sin Dios tiene que ver con aquella esperanza viva que funciona como el ancla de nuestra fe y energiza nuestro amor para con Dios y con el que tenemos al lado. Aquellos que viven sin Dios se ahogan en la desesperación de la desesperanza. No hay nada que los sustente o les dé una sensación de confiabilidad. Todo es inestable para ellos. Todo se marchita tarde o temprano. Pero los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y en fe, hemos heredado una esperanza que no se marchitará nunca. Que no se marchitará nunca. Y no quiero dar por sentado que todos los que estamos acá realmente nos hemos arrepentido de nuestros pecados, realmente hemos confesado y hemos creído que necesitamos un Salvador. Por eso yo te invito también a que puedas reflexionar en tu corazón, que puedas arrepentirte de tus pecados. Si hoy has venido con la cabeza en otro lado, estás pensando en lo que vas a hacer dentro de 20 minutos o media hora, te animo a que puedas y te exhorto a que puedas arrepentirte, porque no es nada lindo vivir en desesperación y en desesperanza, no teniendo un ancla, algo a lo que sujetarme y estar convencido de que esa ancla no se suelta nunca. Queremos que nuestra iglesia crezca en un buen sentido, que tome un buen sentido. Queremos experimentar el obrar de Dios en ella y así también la intención de querer alcanzar más personas para Cristo. Si eso está en nuestro corazón, recordemos esto: si Dios obra en tu vida, obrará en su iglesia y en todos aquellos que han de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. En primer lugar, recordemos que la iglesia no es un edificio, sino que son las personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y creído por la fe en Cristo, y se verá impactada por la obra de Dios en nuestras vidas. Y en segundo lugar, recordemos que somos responsables de abundar en la fe, en el amor y la esperanza. Pero si bien somos responsables, no podemos crecer en estas virtudes con nuestras propias fuerzas. Debemos ser responsables, pero dependientes del Espíritu Santo, que por medio de su palabra pueda obrar en nuestra vida de tal manera que crezcamos en fe, en amor y en esperanza, para que la iglesia crezca en fe, en amor y en esperanza. Amén.
Gracias por haberte quedado en nuestra transmisión. Te pedimos que te suscribas y que compartas este contenido con tus amigos. Dios te bendiga.